Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Jorge Ellis y soy misionero en Palabra de Vida Guatemala. En este tiempo tengo la responsabilidad de poder estar trabajando en el área de programa. Soy el encargado de realizar todo lo recreativo en el campamento de Palabra de Vida Guatemala. Para mí es un gusto y un privilegio el estar compartiendo contigo el comentario de la hora silenciosa en este nuevo día. Hoy continuamos nuestro estudio en el libro de Génesis. Yo creo que ha sido un tiempo bastante emocionante conociendo la vida de José. Y hoy nos toca el capítulo 46, versículos del 1 al 6 y del 28 al 30. Acompáñame, abre tu Biblia y por favor leamos juntos estos versículos. Versículos del 1 al 6 dicen lo siguiente: Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba, y ofreció sacrificio al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque yo ahí haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, y en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto, Jacob y toda su descendencia. Ahora veamos los versículos 28 al 30. Y dice: y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver a Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén, y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José su hijo: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro, y sé que aún vives. Qué versículos tan hermosos. ¿Te das cuenta? Aunque el enfoque en este día o en estos últimos días han sido sobre José, el pasaje del día de hoy creo que es bastante interesante y bastante importante que pongamos atención a la vida de Jacob o Israel. ¿Sabes? En los primeros versículos del 1 al 6 podemos entender que Jacob, a pesar de que había tenido una vida bastante fluctuante con respecto a su relación con Dios, en estos versículos él realmente está buscando hacer la voluntad de Dios y está tratando de tomar una decisión si bajar o no a Egipto, porque antes se había dicho a Abraham, a Isaac, que no lo hicieran. Entonces él quiere tomar una decisión correcta conforme a la voluntad de Dios, y por eso él empieza a ofrecer sacrificio para preguntarle a Dios si es correcto bajar a Egipto. Dios le responde y le dice que sí, debe de bajar a Egipto. Es más, Dios le dice que él va a ir con él. ¿Sabes? Cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios, es importante que entendamos que Dios siempre va a estar con nosotros. Dios siempre nos va a acompañar. Dios le promete también que de él va a salir una gran nación. Esto es importante porque vemos que en Éxodo 1:7 esta promesa se empieza a cumplir, porque dice que los hijos de Israel se empiezan a multiplicar y es una nación que empieza a crecer cada vez más. También podemos ver en estos versículos que dice que José cerrará tus ojos. Es porque Jacob iba a morir en Egipto, aunque sus restos iban a ser enterrados en Canaán. La vida de Jacob podríamos dividirla en 3 partes. La primera de ellas podemos recordar cuando él estaba en Harán, en donde sí era un hombre de Dios, pero él vivía conforme la carne. Y es bastante interesante porque si recordamos, él sale huyendo de Harán, huyendo de su suegro, pero también tenía temor de encontrarse a Esaú. La segunda parte de su vida podemos entenderla que es cuando está en Canaán. Él luchó contra un ángel, pero era un hombre de Dios que luchaba con sus propias fuerzas. Y la tercera parte de su vida es esta que estamos experimentando ahora. Cuando él va a descender a Egipto, cuando él va a ir a Egipto.
en donde está buscando la voluntad de Dios. Ahora sí es un hombre de Dios que vive por fe. Esto es algo bastante interesante y bastante importante que lo podamos entender. El proceso de la vida espiritual en la vida de Jacob. ¿Sabes? Muchas veces tú y yo somos así. Vivimos conforme a lo que nosotros queremos. Si bien vamos a la iglesia, si bien aceptamos a Cristo como nuestro Salvador en un momento, pero seguimos viviendo conforme a nuestra carne. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo cambiemos, que seamos personas distintas. Y muchas veces también, cuando nos encontramos en situaciones difíciles, empezamos a vivir conforme a nuestros deseos y empezamos a luchar en contra de todo con nuestras propias fuerzas, así como Jacob lo hacía en algún momento. Pero ¿sabes qué? Dios busca que tú y yo tengamos un encuentro personal con Él, así como lo hizo con Jacob, en donde Jacob en este punto busca la voluntad de Dios, obedece a Dios y ahora sí está siendo un hombre que vive por fe. A pesar de que ya era tal vez un anciano, el cual le costó hacer este viaje, porque ya era un hombre de muy avanzada edad. Pero este viaje lo hizo que se acercara cada vez más a Dios. ¿Sabes qué importante es esa comunión con el Señor? Luego en los versículos 28 al 30 vamos a ver ese encuentro, un encuentro muy esperado de un padre que pensaba que su hijo estaba muerto. Y dice que José lo ve, lo abraza y empieza a llorar en su cuello durante muy largo tiempo. Ese encuentro es el que a mí me hace recordar o me hace pensar que es el que debemos de tener cada uno de nosotros con Dios. Es un encuentro con nuestro Padre, que debemos de abrazarlo y llorar junto con Él. ¿Hace cuánto tiempo no tienes esa comunión con Dios? Ese encuentro personal con tu Padre. ¿Sabes? Es muy importante. Ya deja de vivir conforme tú quieres. Deja de vivir conforme tu carne y deja tu pecado a un lado. Deja de luchar en contra de todo con tus propias fuerzas. Y hoy te quiero desafiar y animar a que puedas tener ese encuentro con la voluntad de Dios nuevamente. Por eso, anímate a buscar a Dios de una manera personal. Abrázalo y busca tener esa comunión con tu Padre a través de tu devocional, a través de tu tiempo de comunión con la hora silenciosa, a través de tu alabanza, a través de asistir a tu iglesia. Dios quiere que seas ese hombre de Él. José vivió muchas situaciones y muchas veces pensamos que era solamente porque Dios quería hacer algo grande en la vida de José, pero te das cuenta cómo impactó la vida de sus hermanos, te das cuenta cómo impactó la vida de su padre. El proceso que Dios te está permitiendo también impacta la vida de las personas que amas, las personas que están viviendo a tu alrededor. Así que te animo y te desafío, busca al Señor y ten un encuentro personal con Él. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.